¿Qué tal? Saludos. Bueno, para esta ocasión vamos a explicar dos temas, ¿vale? Uno es las funciones de la lengua y otro es los factores de la comunicación, ¿vale? Algo que hay que establecer para antes de comenzar es que sí, ambos atañen a un tema general, que es el proceso de la comunicación o la comunicación en sí. Porque en ambos está manifiesta la comunicación como tal. Pero hay una gran diferencia entre estos dos esquemas, que cuál es, que uno, yo creo que no necesariamente, pero sí siento que atañe más a cuestiones escritas y el de los factores de la comunicación siento que se ha explicado y atañe un poco más o la intención con la cual ha sido propuesta esta teoría es para explicar fenómenos más bien orales. Entonces ese es el contraste que tenemos de una con otra, ¿no? O sea, funciones de la lengua a medios escritos, no estrictamente, pero podemos decir que de forma más inclinada. No así con los factores de la comunicación. Los factores de la comunicación, este sistema, de hecho aquí ya le puse las flechitas, porque es precisamente así como nos lo han enseñado a veces en las escuelas, ¿no? O en la escuela, que esto es un sistema. Entonces, como sistema, se puede ver el circuito, ¿no? Cómo es que los elementos se van relacionando y cuál es la función que tienen en el sistema, ¿vale? Pero este esquema está propuesto bajo, les decía, bajo un esquema de un texto, un discurso oral, precisamente, ¿no? O de unas cuestiones enunciativas. No así con las funciones de la lengua, estas casi siempre pues las vemos en medios escritos. Pero el proceso de la comunicación pasa en cualquier soporte. Entonces, esto explica medios escritos orales, esto explica medios escritos orales. Punto. ¿Ok? Muy bien. Para explicar los factores de la comunicación o los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, decíamos, ya sea oral escrito, hay que entender también un poco de qué pasa con las funciones del lenguaje, ¿no? Porque ya veremos que de alguna otra forma sí. La ocasión pasada yo hice una explicación de cómo es que ambas se vinculaban, ¿no? Y expliqué cómo es que la referencial aparecía en el contexto y no sé qué tanto, pero es precisamente para demostrar que al final estamos hablando de algo que es lo mismo, que es la comunicación. Y entonces, si yo estoy hablando de que las funciones de la lengua son estas cinco principalmente, pues necesariamente esas tienen que demostrarse en este sistema o en este esquema del proceso de la comunicación. Pero sí llegan a ser propuestas que explican diferentes funciones de la lengua. Eso sí hay que entenderlo, ¿no? O sea, y por eso los factores de la comunicación lo que hacen evidente lo que hace evidente es precisamente ver de qué forma es que desarrollan el papel los actores del sistema en sí, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar. Pero bueno, con las funciones de la lengua, recordemos. Las funciones de la lengua, ¿qué tienen que ver? Las funciones de la lengua es como que a un autor, a un teórico, se le hizo más fácil entender que un sistema escrito, un sistema de lenguaje, en este caso puede ser el español, puede tener diferentes funciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son los muchos tipos de funciones que puede desempeñar la lengua escrita? Y es por eso que él las enunció, o se han enunciado, porque no ha sido solo un teórico. De hecho, Roman Jakobson ha contribuido también en entender las funciones del lenguaje. Pero vaya, al final las funciones del lenguaje es como el sistema de operaciones aritméticas básicas, ¿no? O sea, la suma. Exactamente es eso, de hecho. Es entender, a lo mejor las funciones de la lengua son así, las operaciones aritméticas. Y entonces es ver lo que puedes hacer con la lengua. Exactamente, ¿qué es lo que puedes hacer con la lengua? Y es desde, ¿cuál es la primera actividad que puedes hacer con la lengua? Ah, pues ser referencial, ser objetivo. Ah, la función referencial. Cuando utilizas el lenguaje únicamente para qué. En el caso de la función referencial, para informar. Únicamente lo que importa es que la información sea fidedigna. Ahora, la función apelativa, cuando tú usas el discurso precisamente para qué, para todo lo contrario, para utilizar el discurso no para informar, sino para beneficio personal.
Y entonces ahí están los comerciales, ahí está la política, etcétera. La retórica también aparece ahí. La función fática de la lengua. ¿En qué momento utilizamos la función fática de la lengua? ¿O cuándo utilizamos la lengua en una función fática? Cuando utilizamos la lengua únicamente nada más para saber que está establecido un canal de comunicación. Esto es como cuando estás platicando con alguien y la persona te está contando y no deja de contarte, pero tú tienes que decirle a la persona de alguna otra forma que sigues oyéndola. Porque si la persona no te percibe que la escuchas, pues la comunicación no se logra y como que va a decir, ah, ya no me está escuchando, ah, me está ignorando. Entonces hay que establecer esa comunicación. ¿Cómo la hacemos? Con la función fática, que es dar indicios de que el canal sigue abierto, que sigue vigente. Entonces tú no dices nada, pero dices, ah, muy bien, oh, sí. Eso regularmente pasa más bien en situaciones donde no nos estamos viendo. Pero vaya, es un tipo de función también del lenguaje. La siguiente, la función poética. Muchos dicen que la vinculan con la literatura, con las artes, pero no. La forma más objetiva de entender o la forma más real de entender la función poética, o sea, cuando utilizamos de forma poética el lenguaje, es cuando lo usamos con segundos significados. Eso quiere decir casi casi que es como cuando hacemos albur. Precisamente lo que quiere decir es que la función poética es cuando utilizamos el lenguaje con sus segundos significados, ¿no? Y entonces es función poética cuando utilizas el lenguaje para contar una mentira que llamamos novela, ¿no? O unas mentiras que llamamos cuentos, o unas mentiras que llamamos etcétera, etcétera, ¿no? O unas medio verdades, o etcétera, etcétera. Esas son funciones a lo mejor poéticas porque el lenguaje se está utilizando no con su significado literal, sino con sus segundos significados. Un ejemplo, igual otra vez, es como las metáforas. Las metáforas, como como el símil, lo que hacen es eso, es función poética. Toman un elemento y dicen, ah, pues tus cabellos dorados como no sé, pues como alambres de oro, no sé. Ajá. Precisamente esa alusión no es real, no es referencial. Y no es que sea bonita, más bien es que estoy utilizando el lenguaje con una segunda significación. No estoy diciendo que el cabello exactamente sea de oro, sino estoy más bien estoy jugando con el lenguaje precisamente con las segundas significaciones que tiene el lenguaje. ¿Para qué? Para comunicarme. Otra vez, utilizar la lengua, funciones del lenguaje. Y ya la última, metalingüística. Esa es cuando utilizamos el lenguaje para explicarlo a sí mismo. Y por eso decimos que ahí está que el diccionario, la gramática, porque son textos que los utilizamos para explicar a la lengua misma, utilizando ¿qué? La lengua. O sea, por eso es que de hecho es una propiedad única que tiene la lengua, ¿no? Que la lengua puede utilizar sus propios elementos para explicarse a sí misma. Esas son las funciones de la lengua. Regularmente las vemos, aparecen de forma independiente, no necesariamente. Perdón. Pueden haber textos que tengan un poco que sean referenciales, pero que tengan tantito de poética y tantito estén explicando la lengua, entonces tantito son metalingüísticos, pero tantito también son apelativos. O sea, en realidad hay que ver que en el mundo real, o sea, estas son las funciones, ¿no? Es la forma teórica de explicar cómo funciona el lenguaje. Pero ya en el mundo real uno va a ver o uno observa que los textos pueden ser como vaya, siempre traen de todo, ¿no? O sea, y siempre más bien es ver cuál es la función que predomina en ese discurso. No es que sea la única, sino más bien cuál es la que predomina. Eso es algo bien importante que hay que comprender, ¿vale? Yo que voy a pausar el video hasta esa sección para ver qué tan largo está, porque luego tengo dificultades para hacer los cortes. Y paso a explicar esta parte, ¿vale? Sí.